Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema de parábola. Para ello, bueno, te voy a explicar la definición, qué significa eso de una parábola, y necesitamos un punto al que le vamos a llamar vértice. Ya que tenemos nuestro punto llamado vértice, que lo podemos desplazar por cualquier lado del plano cartesiano, vamos a necesitar también un foco. Ese foco va a ser un punto fijo una vez que tengamos el vértice, ¿vale? Este punto va a ser fijo. Igual si desplazamos el vértice, bueno, pues el foco se va con el vértice, ¿sale? Después vamos a necesitar también una línea, una recta que sea fija. A esa línea le vamos a llamar directriz, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos objetos fijos, dependen del vértice en donde está ubicado. Fíjate, observa, yo muevo el vértice, se mueve el foco y la directriz, dependen de dónde esté posicionado, pero una vez que ya esté en posición, en la posición que yo quiera el vértice, foco y directriz se vuelven fijos. Vamos a poner un punto Q en el plano cartesiano, y vamos a dar en este momento la definición de parábola. Una parábola van a ser el conjunto, ¿sale?, de todos los puntos que satisfacen la distancia entre el punto fijo, ¿vale?, y un punto cualquiera en el plano cartesiano, va a ser igual a la distancia de ese punto cualquiera, ese punto Q, hacia la directriz, ¿vale? Es decir, cuando yo calcule la distancia que hay de F hacia D, esta distancia debe ser la misma, hacia Q, esa distancia debe ser la misma que de Q hacia D, hacia la directriz. Entonces la distancia, así, acuérdense cómo se mide distancia, de una línea recta, debe ser la misma. Y todos los puntos que satisfagan esa condición, ¿vale?, todos los puntos van a conformar la parábola. Entonces, observa, aquí le voy a poner, por ejemplo, este punto Q, le voy a poner rastro para que lo vayamos recorriendo. Si yo muevo el punto Q, ¿sale?, ahí se me van generando muchos puntos, salen muchos puntos Q en el plano cartesiano. Todos esos puntos que estoy generando satisfacen esa condición. La distancia de Q hacia F es la misma que de Q hacia D, ¿sale?, hacia la directriz. Observa ahí la figura que se está generando con todos esos puntos Q, ¿vale? Todos esos puntos Q me están generando esta figura. Y esta figura es lo que se conoce como parábola. Déjalo remarco un poquito más por acá. Y todos esos puntos conforman la parábola. Esta parábola, bueno, tiene como elementos, ya vimos el vértice, ya sabemos que el foco es un punto fijo a partir del vértice, la directriz, que también es un punto fijo, un punto Q cualquiera que cumple con las condiciones de que la distancia de F a Q, ahí aparece, es la misma que la distancia de Q a D, debe ser la misma. En particular, quiero que observes que el vértice es parte de esos puntos, cuya distancia del vértice a F es la misma que del vértice hacia la directriz. Como satisface eso por estar dentro de la parábola, eso quiere decir que a esa distancia le vamos a llamar P, y en la parábola se llama, o es un parámetro, ¿de acuerdo? Eso me va a indicar la distancia que hay del vértice hacia el foco y del vértice hacia la directriz. También vamos a tener algo que se llama lado recto. Eso nos va a permitir saber qué tan ancho o qué tanto estará abierta o cerrada la parábola, y esa directriz, ese lado recto tiene una longitud de 4P. O sea, 4 veces la longitud que hay del vértice hacia el foco. 4 veces. Eso va a ser el ancho, va a determinar el ancho de la parábola. También tenemos un eje de simetría que, como observas aquí en la imagen, pasa por el vértice, y el vértice podemos decir que es el punto medio de la parábola. En este caso, date cuenta, observa que el vértice es el punto más bajo de esta parábola, ¿de acuerdo? En este caso, porque vamos a analizar las parábolas
que también abren hacia abajo. En este caso es de las que abren hacia arriba, esta parábola, ¿vale? Y vamos a determinar también las que abren hacia abajo. En ese caso, el vértice será el punto más alto. Finalmente, tenemos el dibujo de la parábola ya como tal. Aquí lo vamos a colocar. Ahí está. Esa es la parábola. Toda esta línea continua, pues son todos los puntos que satisfacen la condición de que la distancia de F a Q es la misma que de Q a D. Todos esos puntos satisfacen esa condición. Absolutamente todos esos puntos. Entonces, esto es la parábola, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a ver los tipos de parábola, ¿vale? Vamos a ver los tipos de parábola, cómo son, cómo eso que te mencioné de que abren hacia arriba, que abren hacia abajo. Vamos a determinarlo entonces, con ayuda igual de GeoGebra. Entonces, observa aquí, arriba tengo dos recuadros, uno que dice parábolas verticales, otro parábolas horizontales. Vamos a analizar lo de las parábolas verticales. Vamos a comenzar con las que tienen vértice en el origen. En este caso están apareciendo dos. La primera, también la vas a poder encontrar. Observa que aquí nos dice 0 y 0. Podemos reescribirla como x al cuadrado igual a 4 a 4y, ¿de acuerdo? De forma general, las ecuaciones de las parábolas verticales tienen una forma así. X al cuadrado es igual a 4p por y y x al cuadrado es igual a menos 4p por y. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos esta primera situación, es de las parábolas que abren hacia arriba. Cuando tenemos el segundo caso, es de las parábolas que abren hacia abajo. En ese caso, bueno, tenemos aquí nuestra ecuación x al cuadrado igual a 4y. ¿Qué podemos obtener de esta ecuación? Podemos obtener datos interesantes. El vértice que está ubicado en el 0, 0, como te había hecho mención. Ahora voy a colocar 4p. ¿De dónde sale este 4p? De mi fórmula, ¿vale? De la fórmula x al cuadrado igual a 4p por y. Entonces 4p va a ser igual al número que esté acompañando a la y. En este caso es 4. Entonces hago un despeje, p es igual a 4 entre 4 y eso me da igual a 1. Este parámetro me va a indicar hacia dónde abre la parábola. Como es positivo, entonces es de las parábolas que abren hacia arriba. Ahora tomo valor absoluto de p, que en este caso sería valor absoluto de 1, que es 1. Esto me va a indicar la distancia del vértice al foco. Es decir, yo tengo mi vértice y entonces sé que el foco va a estar ubicado a 1 de distancia y además sé que es de las parábolas que abren hacia arriba. Por lo tanto, el foco debe de estar en la parte de arriba. Perfecto. Ahí debe estar ubicado el foco. Finalmente, voy a poner 4 por valor absoluto de P, que esto, fíjate, acá yo lo tengo, ¿no? Pero sin valor absoluto. Con valor absoluto, si este número estuviera negativo, entonces yo acá abajo lo voy a escribir positivo. Como es positivo, bueno, lo dejo en 4. ¿Vale? Esto me está indicando lado recto. ¿Te acuerdas? Te mencioné que el lado recto es qué tanto va a abrir la parábola. Entonces, como es de 4 unidades, a partir del foco cuento 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia la izquierda, y listo, por ahí puedo trazar mi parábola, así de forma manual, ¿no? Y solo me faltaría la directriz, pero la directriz está ubicada a la misma distancia que el foco. El foco está a una unidad de distancia del vértice, en este caso está el vértice, el foco está hacia arriba, entonces la directriz debe estar en sentido contrario, o sea, aquí me va a formar una recta, es una recta que tiene como valor y igual a menos 1. Entonces ya tengo todos estos datos, ya lo puedo graficar, ya te enseñé cómo graficarlo manualmente. Vamos a ver, con ayuda de la tecnología, ¿no? Bendita tecnología, vamos a ver cómo queda esta parábola aquí en GeoGebra. Entonces ya, fíjate, ahí está, ¿sale? Ahí está la parábola, está en color verde. Como ves, ahí están mis rayones sobre la pantalla.
Coinciden ahí, o bueno, más o menos coinciden, porque aquí me fui un poquito mal, pero en esencia esa es la gráfica. Voy a borrar todos esos datos que según yo ya los tienes ahí. Entonces fíjate, ahí está nuestra parábola. Y aquí le seguí colocando el punto P. ¿Vale? Observa cómo ese punto P va cambiando de coordenadas. Y no importa, de todas formas, la distancia de P hacia F en este caso es 5 y la distancia de P hacia la recta, la directriz, es 5. Si le subo, el punto P cambia de coordenadas y la distancia pues, sigue siendo misma, ¿no? De P a F que de P hacia la directriz. Entonces, ese fue el análisis de una parábola con centro en el origen. ¿Qué pasa ahora con las negativas? Por ejemplo, aquí la negativa, ¿sale? Vamos a tener aquí, bueno, este es menos 1, ¿sale? Parámetro es menos 1, vamos a cambiarle a menos 2, ¿vale? Para variarlo un poco. Entonces aquí tenemos nuestra parábola, observa que es negativa. De aquí tenemos que la ecuación, aquí nos están dando la ecuación, es x al cuadrado igual a menos 8y. ¿Qué datos puedo poner de aquí? Bueno, el vértice, como ya te había hecho mención, es el 0,0. Ahora voy a tomar 4p. ¿De dónde sale 4p? Recuerda que la ecuación, ¿sale? De forma general es x al cuadrado igual a menos 4p por y. Este 4p es el que yo voy a tomar. Y ese lo voy a igualar al número que acompañe a la y. En ese caso, menos 8. Hago un despeje. P es igual a menos 8 entre 4. Entre esos ya le había puesto el resultado. Mi mente viaja más rápido. Sale entre 4 y este es igual a menos 2. ¿Sale? El resultado es menos 2. ¿Qué significa este menos 2? Como es negativo, me está indicando que es parábola que abre hacia abajo. Tomo valor absoluto de P, que es valor absoluto de menos 2, y eso es 2. Esta va a ser la distancia del vértice al foco. Entonces, observa, aquí está vértice, y cuento 1, 2 unidades, llegué al foco. Entonces, estas 2 unidades de distancia. Luego tomo 4 valor absoluto, 4 por el valor absoluto de P, y esto me da, o sea, 4 por 2, ¿vale? Que es igual a 8, ¿vale? O sea, 4 por el valor absoluto de 2, que es igual a 8, o simplemente de acá arriba, como te había hecho mención en el primer ejemplo, ya tenemos 4p, ¿verdad? Simplemente le coloco valor absoluto al menos 8 y esto me da 8. 8 positivo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí del foco le cuento 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Eso es lo que me determina el ancho de la parábola. Lo único que me falta es determinar la directriz, pero la directriz está a la misma distancia que del vértice al foco. Del vértice al foco hubo 2 unidades, entonces del vértice a la directriz le camino en sentido contrario al foco, es 1, 2. Entonces es una recta que pasa por este número 2, de ahí que la directriz sea y igual a 2. Esta es la directriz. Directriz y igual a 2. Entonces así es como puedo obtener los elementos que necesito para poder hacer la gráfica. Como te digo, ¿no? Bendita tecnología aquí, ya programé para que nos saliera la ecuación, nos da el vértice, incluso está en la distancia, o más bien el parámetro P, ¿no? Que nos determina lo del foco y todo eso ya lo tengo aquí programado. Solamente, pues bueno, fue corroborar, ¿no? O es corroborar esos datos, ¿vale? Hacer ese análisis. Muy bien, entonces seguimos con las demás, las otras dos. Ya terminamos con parábolas verticales. Ahora vayamos con parábolas horizontales. ¿Qué es eso de las parábolas horizontales? Bueno, en este caso vamos a tener esta ecuación. Quiero que observes, analiza, ahora quién es la letra que está elevada al cuadrado. Te doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Observaste? Ahora y es la que está al cuadrado, ¿de acuerdo? Y igual a 4
por x. Las ecuaciones, digamos, generales de estos ejemplos serían y al cuadrado igual a 4p por x y y al cuadrado igual a menos 4p por x, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, tenemos ya nuestra ecuación ya usando, eliminando la p, ¿sale? Y ya usando números concretos, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo que hice en el anterior. ¿Quién es mi vértice? Pues es el 0,0, ¿sale? ¿Quién va a ser la distancia del foco? Bueno, vamos a analizar de dónde sale. Acuérdate, 4p es igual al número que acompaña a la x. Entonces, 4p igual a 4, despejo. P es igual a 4 entre 4 y esto me da 1. Como es positivo, ¿sale? Este resultado me indica que es de las parábolas que abren hacia la derecha. Tomo el valor absoluto de P, que es valor absoluto de 1. Esto me indica la distancia del vértice al foco. Y tomo 4 por valor absoluto de P, que es el resultado de aquí arriba, pero en positivo, ¿no? En este caso ya es positivo, pues lo dejo positivo. Esto me da el lado recto. Entonces, tengo el vértice, que es el 0, 0. Distancia al foco es 1. Ya sé que abre hacia la derecha, entonces el foco debe estar hacia la derecha. Ahí está. ¿Vale? Lado recto, ya sé que mide 4, entonces son 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, para que en conjunto midan 4, ¿no? Entonces, por aquí pasa la parábola y me faltaría la directriz. La directriz está en el sentido contrario al foco. El foco está a la derecha, entonces la directriz a la izquierda. La misma cantidad de unidades que es el foco. En este caso es 1, entonces la directriz pasa por este punto que es x igual a menos 1. Ahí está entonces el dibujo, ¿sale? La gráfica de esta parábola. Vamos a ponerla, ¿sale? Con GeoGebra, vamos a colocarla. Ahí está, mira. Ahí está la gráfica de la parábola hecha con GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, pues, insisto, ¿no? Bendita tecnología que nos ayuda, ¿no? No solo debe ser para entretenimiento y esas cosas, nos puede ayudar aquí a realizar nuestras actividades escolares. Bueno, entonces borramos, ahí está nuestra parábola. Insisto, otra vez puse un punto ahí para que observes que son los puntos que satisfacen esa condición, ¿no? La distancia de P hacia la directriz es la misma que de P hacia el foco. Muy bien. Entonces vayamos ahora con la parábola que abre de forma, bueno, abre horizontal, pero hacia la izquierda. En este caso, ve, aquí tengo mi ecuación que es y al cuadrado igual a menos 4x. De nueva cuenta puedo hacer todo mi análisis, ¿no? El vértice está ubicado en el 0,0. Luego 4p es igual a menos 4, que es el número que está acompañando a la x, este menos 4, y este 4p es de la fórmula. ¿Te acuerdas? Te dije que y al cuadrado es igual a menos 4p por y, ¿no? Es la fórmula de esta. ¿De acuerdo? Entonces, P es igual a menos 4 sobre 4 y eso me da menos 1. ¿Qué me indica que el menos 1? Que es de las parábolas que abren hacia la izquierda. Tomo valor absoluto de P, que es valor absoluto de menos 1, y eso es 1. Esto me indica la distancia del vértice al foco. Entonces hay 1 de distancia, aquí está mi vértice, camino 1 de distancia al foco. Luego tomo 4 por el valor absoluto de P, que es este resultado pero en positivo, que es 4. A partir del foco le cuento 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, y por ahí trazo mi parábola, ¿no? Entonces ya, con esos elementos que calculé, tengo para graficar de forma manual, y en este caso yo lo hice a través de GeoGebra. Entonces, le puedo cambiar aquí, por ejemplo, el parámetro puede ser 2, puede ser 3, menos 3. Observa, ¿no? Lo que pasa. Se hace un poco más ancha nuestra parábola, ¿sale? Se hace más ancha, podemos hacer el mismo análisis de hace un rato, ¿sale? Nuestra ecuación en este caso sería y al cuadrado igual a menos 12x. ¿Por qué nos da eso? Bueno, porque aquí estos ceros los podemos omitir, ¿no?
Ya cuando trabajemos con parábolas cuyo vértice no esté en el origen, entonces ya entran en juego los números que estén ahí. En este caso son ceros, los omitimos. Entonces de aquí el vértice es el 0,0. 4P es igual a menos 12. De ahí que P sea igual a menos 12 entre 4 y eso nos da un resultado de 3, ¿no? Menos 3. ¿Qué me indica el menos 3? Que es una parábola que abre hacia la izquierda porque es negativo el resultado. Luego tomo valor absoluto de P, que es igual a valor absoluto de 3, y eso me dice que es 3. O sea, la distancia hacia el foco, del vértice hacia el foco, ve, ahí nos aparece, está ubicado en el menos 3, ¿no? 3 de distancia, 1, 2, 3. Ahí está ubicado. Luego 4 por el valor absoluto de P, que es igual a 12, o sea, este número pero en positivo, que nos indica que a partir del foco le cuento 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para arriba, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para abajo, ¿no? Entonces ahí está nuestro lado recto, el ancho de la parábola, y finalmente nos faltaría ver la directriz, pero acuérdate, la directriz está posicionada a la misma distancia del vértice al foco, pero en el sentido contrario. Como el foco está a la izquierda, la directriz va a estar a la derecha, 3 unidades, 1, 2, 3. Por esa razón, la ecuación de esa recta es x igual a 3. Listo, entonces espero que con esto ya te quede más claro el análisis de las parábolas, de que puedas realizar tus actividades y que hayas comprendido a la perfección. Entonces, en el próximo video vamos a analizar las parábolas tanto verticales como horizontales, pero con vértice fuera